Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Mauricio Castillo Gutiérrez. Soy cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista aquí en el Hospital Galenia en Cancún. Lo que yo hago principalmente aquí en el hospital es encargarme de las valoraciones de pacientes cardiovasculares. Estamos en el área de cardiología intervencionista, que es tratamiento de las enfermedades propias del corazón. Y pues bueno, creo que hoy en día vamos a lo que el tema que vamos a tratar hoy ya va a ser un poquito de la cardiopatía isquémica, que es el infarto agudo al corazón, porque tenemos que hay cuando vemos un paciente en el consultorio nos llegan con demasiadas ideas, ¿no? Desafortunadamente hoy en día, con toda la información a la que se tiene acceso a través de internet, muchos pacientes se meten a investigar en muchos lados, a lo mejor muchas revistas, muchas páginas que no son científicas, y vienen con información a veces muy equivocada, ¿no? Hablando un poquito de esto de la cardiopatía isquémica, creo que la importancia del tema va mucho en relación a las cifras, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a todas las estadísticas que tenemos aquí en México, más o menos desde el 2001, por ahí sí que tenemos las estadísticas más completas, la cardiopatía isquémica o el infarto agudo al miocardio viene ocupando la principal causa de muerte a nivel nacional. Y esto es muchas veces favorecido por todos los factores que tenemos, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de ellos, y a la mala información que tiene en general la gran mayoría de la población, ¿no? Tenemos que el infarto agudo al miocardio o la cardiopatía isquémica que viene son sinónimos. Todos desprenden del contexto de un síndrome o una entidad que se puede presentar días o meses antes de culminar en esto, que es conocido como la angina de pecho, ¿no? Es como la mayoría de las personas la conocen. Y la angina de pecho, técnicamente la definición es el dolor que proviene del corazón, ¿no? Y esto es provocado por un desbalance que hay entre el consumo de oxígeno que está exigiendo el músculo del corazón para poder hacer su trabajo y la oferta que tenemos, ¿no? La oferta viene dada en base a la sangre que le llega al corazón a través de sus arterias, que son las arterias coronarias. Cuando una de estas arterias se llega a ocluir, ya sea parcial o totalmente, es donde empiezan a aparecer síntomas, ¿no? Cuando es parcialmente puede ser una angina inestable, ¿no? O la angina de pecho, y cuando esta se termina por ocluir de forma completa, es donde aparece como tal el infarto agudo al miocardio. Y bueno, tenemos que hablar un poquito en el contexto sobre cuáles son los factores que favorecen la aparición de esta enfermedad. Tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores que no podemos modificar es el género, hombre o mujer. Tenemos mayor prevalencia los hombres comparado con las mujeres, y esto por lo menos es hasta el momento en que las mujeres entran en la menopausia. Las mujeres que son jóvenes y que aún tienen su regla, por la producción de estrógenos que mantienen, tienen una protección contra enfermedades de corazón. Es extremadamente raro encontrar una mujer joven que llegue a tener un infarto agudo al miocardio o un problema de corazón, ¿no? Una vez que entran en la menopausia, su riesgo se iguala al de nosotros los hombres. Otro factor que tenemos que no es modificable es la carga genética que traemos. Si bien es cierto que no se puede hablar como una enfermedad 100% hereditaria, pero sí el tener familiares de primer grado que hayan tenido la enfermedad o que la tengan, ya sea papá, mamá, hermanos, tíos o abuelos, nos predispone a poder padecer la enfermedad también a nosotros, ¿no? Esto no es una condición sine qua non, ¿no? ¿A qué voy?
O sea, no porque mis familiares la hayan tenido, significa que yo también la voy a tener. ¿Okay? Si nosotros llevamos una vida pues sana, sin libre de vicios, con buena alimentación, con actividad física, sería difícil que la tuviéramos, aunque toda nuestra familia presentara la enfermedad. Pero también podemos estar en el otro contexto. Podemos tener nada de carga genética, ¿no? Todos mis familiares sin enfermedad, pero pues a nosotros nos gusta la comida alta en grasas, el no hacer ejercicio, le entramos con singular alegría al cigarro. Entonces, pues esos son factores que contribuyen, ¿no? Y bueno, esa es parte de los factores no modificables. También la raza. La gente de raza negra es la que más tiene prevalencia por la cardiopatía isquémica. Básicamente, ¿no? Y dentro de los factores modificables que tenemos está hábitos prácticamente, ¿no? La alimentación. Una alimentación que sea rica en grasas saturadas, en carbohidratos, pues obviamente nos va a generar la formación de altas cantidades de grasa en la sangre, y esto predispone a la formación de placas que obstruyen las arterias coronarias. El hábito del tabaco, que hoy en día es pues prácticamente una de las drogas que más se consumen a nivel mundial y que son socialmente permitidas, ¿no? Este hábito tabáquico es el que también favorece mucho el crecimiento de estas placas de ateroma que se van formando en las arterias y que al final de cuentas pueden desencadenar, ¿no?, un síndrome coronario agudo. Otro factor es la falta de ejercicio, ¿no?, porque esto obviamente nos va a conllevar a un sobrepeso y eventualmente puede llevarnos a una obesidad. Y desafortunadamente aquí en México, yo creo que en México en general y en América Latina, ¿no?, es uno de los principales factores de riesgo, y esto va mucho en relación por la falta de costumbre de la gente a practicar algún deporte, y lo reflejan mucho por la situación o se escuda mucho la gente en decir, es que no tengo tiempo. Y cuando nosotros platicamos con el paciente en el consultorio, nos damos cuenta de que en realidad sí tienen tiempo, pero no lo organizan. ¿A qué voy en esto? Se pasan 1 o 2 horas en Facebook, 1 o 2 horas en el WhatsApp, 1 o 2 horas viendo la televisión. Entonces ahí por lo menos ya van 3 o 4 horas de tiempo libre que pueden tener y que a lo mejor lo pueden ocupar para hacer una actividad física, ¿no?, como tal. Y otra idea errónea que tiene la gente es que, fíjese, doctor, que nos llegan diciendo al consultorio, ¿no?, que fíjese, doctor, que es que yo en mi trabajo camino todo el día, y eso ellos lo consideran como una actividad física, y no. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo, pues a lo mejor sí caminamos mucho, pero en el inter de movernos de un punto de nuestro trabajo al otro, seguramente en ese inter nos vamos a encontrar a un compañero de trabajo y nos vamos a detener y vamos a platicar un ratito con ella, ya sea de algún tema trivial o de algo de trabajo. Entonces, en ese momento tú ya perdiste la continuidad del esfuerzo físico que estabas haciendo. Entonces, ya no se puede considerar como actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física exige que tú tengas un periodo de 30 a 40 minutos de mantener un esfuerzo cardiovascular, o sea, tener un determinado número de latidos y que esos latidos se mantengan constantes. ¿Para qué? Para que esto nos lleve en primera instancia a quemar el azúcar que tenemos en la reserva, y una vez que se quema ese azúcar, empecemos con la quema de grasa. ¿Okay? Bueno, estos son los principales factores que pueden llevar a este problema. Y pues bueno, aquí también cómo es las manifestaciones clínicas que puede tener la angina de pecho, ¿no?, antes de que empiece o que desencadene con un infarto al miocardio. Es el dolor que proviene del pecho. Típicamente se refiere como un dolor que es apretado, como si tuvieran una plancha de cemento en el pecho que no los deja respirar. El dolor se puede ir hacia el brazo del lado izquierdo, hacia el hombro del mismo lado, hacia el cuello o a la región de la mandíbula. En raras ocasiones se puede ir hacia la parte de atrás del tórax, o sea, la espalda, a la región de los omóplatos, siempre del lado izquierdo. Y una presentación muy atípica es que se vaya hacia el hombro del lado derecho o brazo del lado derecho. No es lo más frecuente, ¿no? Esto es en la población en general. En los pacientes que tienen otras comorbilidades, como puede ser, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es
Otro de los factores que nos puede favorecer mucho la aparición de la cardiopatía isquémica o del infarto. La presentación puede variar muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener síntomas que nosotros llamamos atípicos. ¿Y qué es esto? De la forma como se lo podemos explicar más fácil al paciente es que entre más tiempo tengan de tener el diagnóstico de diabetes y más tiempo hayan tenido un descontrol de su azúcar, esta azúcar se come los nervios. Entonces el dolor ya no lo perciben de la misma manera. Y muchas veces pueden estar teniendo en ese momento un infarto y no refieren dolor. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el paciente solamente nos dice que tiene palpitaciones o que tiene falta de aire que no se puede explicar por ninguna otra causa, o están con una sudoración muy marcada como si hubieran hecho mucho ejercicio. Entonces esos son los síntomas que los pueden orientar a ustedes a decir que algo les está pasando, y sobre todo si son diabéticos, que lo pueden asociar a un problema de corazón. ¿Okay? Hablando o regresando un poquito también a otro de los factores de riesgo que tenemos es el padecer la presión alta. Es otro factor muy importante y desafortunadamente también aquí en México es una prevalencia muy alta la que tenemos. Más o menos está estimado que del 100% de la población en México, poquito más del 50% son pacientes que tienen la presión alta y no lo saben, ya sea porque no les da síntomas o porque nunca se han hecho un chequeo. Y de ese 50% de la población, la mitad, a pesar de que llevan un tratamiento, no tienen un control, no llegan a las metas control. Entonces, el tener cifras o valores de presión alta nos puede condicionar que termine en un síndrome coronario agudo, que es lo mismo que un infarto al corazón. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo más típico, ¿no? Y que la gente dice o nos llega refiriendo al consultorio de la misma manera, es que doctor, me asaltaron, y después de que me asaltaron fue que empecé con esta molestia en el pecho. No es por el asalto, no es por el susto, no es por el disgusto que hayan tenido. Esa es la situación de estrés que provocó que todo lo que ya venían acumulando se rompiera, ¿no? Ejemplo es las placas de grasa que ocluyen las arterias del corazón. Son placas que se forman con el paso de los años, con todos estos factores que ya mencionamos y que a lo mejor nosotros de forma consciente o inconsciente los hacemos, ¿no? Muchas veces el paciente sabe que los hace, pero no tiene la voluntad para poder romper esos hábitos. Y viene un evento de estrés emocional y nos provoca un pico de presión alta, y ese pico de presión alta culmina con la ruptura de la placa que está en la arteria. Al momento en que esa placa de grasa se rompe la capa más externa, expone todo el contenido de grasa que está adentro hacia la sangre, y ese contenido de grasa va a llamar a todas las células para poder tapar esa ruptura. Al momento en que esa ruptura se tapa, es donde se termina por obstruir la arteria del corazón y viene el infarto. Infarto lo podemos entender como una cantidad de músculo que se queda sin recibir su aporte de oxígeno, por lo menos durante más de 3 minutos. Entonces, no crean, porque muchas veces el paciente se los tenemos que explicar un poquito más detallado en el aspecto de una vez que la placa de grasa se rompe y que ya están todas las células en el sitio. No crean que llega y el cuerpo iba a decir, a ver, péguense 3 células para ver si con eso tapamos la placa de que se rompió o no. Llega y se pega un bonche completo de plaquetas, y eso es lo que al final de cuentas provoca que la sangre se obstruya. ¿Okay? Y bueno, una vez que empieza este fenómeno donde el músculo deja de recibir oxígeno, y al final de cuentas el músculo del corazón ese no se va a poder parar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo le va a seguir exigiendo al corazón que le mande sangre oxigenada para poder realizar todas sus funciones. Entonces el músculo del corazón sigue trabajando, tiene alguna zona que no está recibiendo el oxígeno porque está tapada esa arteria que le lleva la sangre, y lo empieza a manifestar con esa sensación de dolor, de opresión en el pecho, de falta de aire. ¿Okay? Que
Es importante también mencionar en cuanto a la presentación del dolor es cómo es el dolor. El dolor, como ya lo mencioné, tiene que ser opresivo. Hay muchas veces que nos llega el paciente diciéndonos que refiere piquetes en el pecho. Los piquetes raramente son problema de corazón. La mayoría de las veces eso es un problema muscular a nivel de la costilla o del músculo que está en el tórax, pero no del corazón. ¿Okay? Y bueno, ahora una vez que empiezan los síntomas y que empieza el paciente a referir cualquiera de estas molestias, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias de la forma más rápida que se pueda, como una medida mientras ya sea llega la ambulancia a nuestro domicilio o podemos tener acceso a un transporte para llegar a la sala de urgencias que podamos. ¿Qué se puede hacer? Tomarse una aspirina, que es lo más conocido por todo el mundo. Una aspirina de preferencia que sea la que es de capa entérica, que es la de bebé. Tomársela para que llegue completa al estómago y en el estómago se encargue de disolverla para que se libere y pueda hacer el efecto, ¿okay? Que es hacer la sangre un poquito más líquida, ¿okay? Y bueno, ya una vez que llegan al servicio del hospital, pues bueno, ya va a depender mucho de las condiciones clínicas en las que el paciente llegue para saber cuál va a ser el tratamiento de elección para un paciente. Hoy en día el tratamiento de los infartos agudos al corazón está dado en base a hay que hacer un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, que es como hacer una cirugía de corazón sin abrir el pecho. Todo lo hacemos a través de catéteres, ya sea un abordaje que hacemos nosotros por la pierna o por el brazo, para avanzar a través de las arterias, catéteres que van a llegar a las arterias del corazón. Ahí disparamos una sustancia que se llama medio de contraste para hacer un dibujo de las arterias y ver en dónde está la obstrucción y saber si la podemos destapar. Si por alguna causa el hospital al que ustedes vayan no tiene el acceso a este tipo de intervención, lo primero que se debe hacer es que le pasen al paciente por la vena un medicamento que se llama trombolítico, que lo que va a hacer es disolver el coagulito que en su momento estaba tapando esa arteria para restablecer el flujo de sangre y tratar de salvar la mayor cantidad de músculo. Es importante decir que este tratamiento es solamente la primera fase, porque al final de cuentas la placa de grasa que se rompió y que ocasionó todo el síndrome como tal, esa no se puede deshacer con nada. El trombolítico no la toca. Al final de cuentas el paciente va a tener que ir a un procedimiento de cateterismo cardíaco para poder liberar esa obstrucción que está ahí en esa arteria. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí lo que nosotros le mencionamos mucho a los pacientes, ya sea a pacientes que ya son de mucho tiempo de evolución y que no han tenido un infarto, pero que tienen alguna comorbilidad como los que hemos mencionado, ¿no? Que son diabéticos, que son hipertensos. Si empiezan con alguna de estas manifestaciones, entre más rápido acudan al área de urgencias, es mejor. ¿Por qué? Porque el tiempo es músculo. ¿A qué nos queremos referir nosotros con esto? Es que entre más tiempo pasa con las molestias, es más la cantidad de músculo que va a ir muriendo. Y entre más músculo muere, al final de cuentas, nuestra calidad de vida después va a ser peor. ¿Por qué? Porque si antes tolerábamos caminar 2 o 3 cuadras sin ningún problema, sin ninguna manifestación, si dejamos un infarto que evolucione con mucho tiempo, a lo mejor después con 1 cuadra o media cuadra que caminemos vamos a tener muchas molestias. Y también va en relación a la cantidad de medicamentos que vamos a tener que tomar después de. Un paciente que llega a una sala de urgencias recibe un tratamiento en tiempo y forma y se logra salvar gran cantidad de músculo, a lo mejor van a tener que tomar 2 o 3 medicamentos solamente. El paciente que no hace esto y que deja evolucionar el problema, a veces son de 8 o 10 pastillas al día, que obviamente eso ya es mucha la diferencia, porque entre más pastillas tome el paciente, es más difícil que lleven un tratamiento adecuado, ¿no? Se empiezan a aburrir de tomar tantas pastillas al día, lo van dejando y al final de cuentas terminan tomando 1 o 2 y vuelven a tener otro infarto. Y el porcentaje de pacientes que llegan a sobrevivir a un segundo infarto es menos del 50% de los pacientes.
¿Ok? Entonces, pues bueno, la verdad es que la cardiopatía isquémica hoy en día, como ya mencionamos, es la principal causa de muerte a nivel mundial, no solamente en México. Y bueno, la verdad es que el tener buenos hábitos en nuestro estilo de vida para poder evitar la presentación de esta enfermedad es muy importante, ¿no? Si somos pacientes, se recomienda que por lo menos una vez al año tengamos un chequeo general donde nos hagamos una batería de estudios de sangre completa, vayamos a la consulta donde nos van a checar la presión arterial, nos tomarán un electrocardiograma y si en alguno de esos se encuentra alguna alteración, pues bueno, ya se puede optar por hacer algún estudio más avanzado para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero eso se recomienda por lo menos una vez al año para poder prevenir. ¿Okay? Y pues bueno, creo que básicamente eso es lo más relevante de esta patología. Para cualquier situación que puedan requerir, estamos nuevamente, soy el doctor Mauricio Castillo Gutiérrez, me encuentro en el Hospital Galenia, en el consultorio 411, y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en la página de CardioScan Cancún. Tenemos una página web que se llama www.cardioscan-mediocancun.com y teléfonos aquí en el consultorio, el 998-317-5421, que es el teléfono directo para cualquier duda. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.